Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Vamos a tener el tema de este sábado, un tema de profecía, un tema muy interesante, hermanos. Más por los tiempos que estamos viviendo, hermanos, por toda esa oscuridad que hay respecto al libro de Apocalipsis. Yo siempre se los he comentado en sermones anteriores. El hecho de que si no conocemos, hermanos, el santuario, que es una doctrina importantísima, porque en el santuario está todo el plan de redención, hermano. Entonces, todas esas iglesias, hermano, con todo mi respeto se los digo, que no entienden el santuario, ¿sí? Están perdidos en cuanto al plan de redención, en cuanto a los libros proféticos. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, hermano, se tiene que ver a la luz del santuario, hermanos, para poderse entender. Si no entendemos toda la administración que hacía Aarón, el hermano de Moisés, en el santuario terrenal, ¿sí? Desde el Éxodo en adelante hasta el tiempo en que Dios estuvo con su pueblo, en todo desde Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, todos esos libros, hermano, que se fueron escribiendo, ¿no? A través hasta los jueces, los reyes, las crónicas de los reyes, los salmos, los proverbios, hermanos, profetas menores, profetas mayores, todo el Antiguo Testamento, hermanos, toda la Torá. Todo, hermano, tenía como centro el santuario, y el santuario, por donde se vea, prefigura a Cristo, hermano. Todos los símbolos del santuario prefiguran a Cristo. Por eso es importante entender el santuario, para ver los pasos que dio nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a través de la historia de este mundo, ¿sí? En cuanto a su pueblo, a su iglesia, después de su ascensión al cielo. Si no entendemos el santuario, vamos a andar perdidos, hermano. Por eso yo siempre lo he comentado. Por eso este tema se lo voy a dedicar a eso, respondiendo un poquito, y podamos que Dios nos dé más luz respecto a ese punto para entender el santuario, hermano. Vamos a ver una cita, hermano, que viene en Juan 13, 33 al 38, previo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y cómo nuestro Señor Jesucristo les explicaba a sus discípulos, y ellos no lo entendían, hermano. ¿Por qué? Porque ellos estaban ofuscadas su mente y su corazón, y pensando que Cristo iba a ser un rey terrenal. Ellos no miraban más allá de sus narices, hermano, así como muchos en este tiempo, muchos de nosotros no miramos más allá de nuestras narices, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo fue crucificado, cuando Él les platicaba que Él iba a morir y todo esto, ellos se chasquearon. Fue el gran chasco que sufrieron, así como el pueblo adventista, hermano, el pueblo que esperaba pronto el advenimiento de Cristo por segunda vez, allá en 1844, recibieron el chasco, hermano. Y yo ahorita con tristeza veo como hermanos se llenan la boca de decir que el pueblo adventista nació en un chasco, en una equivocación. Hermanos, la iglesia adventista como organización fue en 1863, hermano, cuando se empezó a formar ya como organización. Porque en el tiempo, cuando en el chasco, hermano, fue un movimiento interdenominacional, hermanos. Eran hermanos de todas las iglesias que creyeron en un mensaje que dio Guillermo Miller desde los años 30. Dios lo levantó, hermano. Entonces era gente que creyó ese mensaje, que se les llamó Milleritas por Guillermo Miller, y se chasquearon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo no vino el 22 de octubre de 1844. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Acuérdense que en la última fiesta, hermano, del calendario judío, del calendario de Dios, es la fiesta de los tabernáculos, que ya es una fiesta de regocijo, de alegría. ¿Por qué? Porque es cuando Cristo nos va a llevar a las mansiones celestiales. Es la última fase del plan de redención. Entonces, por eso es importante entender el santuario, hermanos. Vamos a leer esta cita, pues, desglosando el tema, hermano. Que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Para
a mí me dé palabra para poderlo explicar, hermano. Son temas así muy bonitos, ¿verdad? Son temas de simplemente nada más de poner atención. No son complicados, ¿verdad? Y pedirle a Dios sabiduría para que abra nuestra mente y pueda entender más esto, hermano. Juan 13:33 al 38 dice: hijitos, ya Cristo previo ya le estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Aún estaré con vosotros un poco, me buscaré, pero como dije a los judíos, o sea, cuando él se confrontaba, ¿no?, con los fariseos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantarás gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos, aquí vemos algo muy interesante al final del capítulo 13, ¿verdad? Jesús diciendo a los discípulos que iba a subir al cielo, y ellos no entendían. En ese momento, estaba a punto de acabarse la obra en el atrio del santuario. Jesús estaba a punto de ser crucificado para después resucitar. El altar del holocausto, sacrificio, el lavacro y la purificación, la regeneración. ¿Qué significa esto, hermano? El santuario se dividía en 3 partes, hermano. Primero era el altar del holocausto, ¿sí? Y era el lavacro. Sí, ahí en el altar del holocausto, ¿no?, ahí se ponían los corderitos que se sacrificaban. Ese corderito que prefiguraba a Cristo, hermano, ahí se sacrificaba. Y estaba la pila del lavacro donde se limpiaban, se purificaban, ¿sí me explico? Pero tiene un significado espiritual, hermano. Entonces, ese sacrificio de Cristo, hermano, aquí terrenalmente, ¿verdad?, se iba a cumplir en el atrio del santuario. Por eso todo prefiguraba a Cristo, hermano. Debemos de ponernos muy listos con eso para poder entender Apocalipsis, ¿sí? Entonces, el altar del sacrificio, hermano, significaba la crucifixión de Cristo, porque el verdadero Cordero iba a ser inmolado en ese momento, en la fiesta de la Pascua, hermano. Ese viernes a la hora nona, cuando Cristo falleció, se cumplió la fiesta de la Pascua, que era el día 14 del primer mes del calendario judío, que era el mes de Abib o Nisan. Entonces, todo estaba en las fechas, son perfectas, en los tiempos de Dios. Entonces, ese sacrificio de Cristo, ¿no?, significaba ese corderito que sacrificaban, hermano. Todos los días era el continuo sacrificio, era el continuo que le llamaban, que era el sacrificar un corderito a las 9 de la mañana y otro a las 3 de la tarde, hermano. Entonces Cristo fallece a las 3 de la tarde, a la hora nona, hermano, a la hora nona. Lavacro, hermano, pues, o pila de agua, era igual al bautismo por nuestro Señor Jesucristo cuando iba a comenzar su ministerio, ¿verdad? Fue bautizado por Juan el Bautista, hermano, no porque necesitaba ser bautizado, simplemente para darnos ejemplo de que nosotros, para poder ser salvos, por eso Cristo en Juan, en Juan 16:15 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, hermano. Por eso el bautismo es un paso muy importante para la salvación, hermano, porque en él declaramos a Cristo como único y suficiente Salvador, y nosotros confesamos y declaramos todos nuestros pecados, hermano, antes de entrar y ser sumergidos totalmente en el agua, hermano, porque esos 2 o 3 segundos que pasamos abajo del agua, o sea, figuran, ¿verdad? O significan, ¿verdad?, la sepultura donde uno muere al pecado, hermano, y vuelve a nacer como nueva criatura. Cuando sales del agua agarras aire, vuelves a nacer, hermano. Por eso esos bautismos que hacen ahorita, hermano, con todo respeto, de la Iglesia Católica, de aspersión, de infusión, de goteo, X, en serio, todos esos bautismos, hermano, en serio, fueron inventados por ellos y no son correctos, hermano, porque el bautismo tiene un significado
Y esos bautismos no cubren este significado, hermanos. Necesitamos abrir los ojos con todo esto, hermanos. Nos tienen engañados y han hecho lo que ellos han querido, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. O sea, el bautismo significa la sepultura y resurrección. Cuando naces, cuando sales de la tumba, hermano, cuando sales del agua, que respiras así con jalas aire, hermanos, cuando estás debajo del agua, ¿no? Y esa es la resurrección. Representa el bautismo, sepultura y resurrección. Es el lavacro, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando nos levantamos del agua, hermano, salimos a novedad de vida o regenerados, hermano. La vida terrenal de Cristo hasta su crucifixión, ¿sí? Resurrección y ascensión representa la parte de afuera del santuario o la entrada adentro de la barda, o sea, el atrio, hermano. El atrio. Fuera del salón, fuera de la carpa, hermano. Ven, todo esto tiene un significado especial, hermano, y todo esos pasos los cumplió nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cuando Cristo les dijo esto, estaban muy turbados los discípulos, hermano. Por eso al entrar a la famosa cita, ¿no?, del capítulo que sigue, el capítulo 14, 1 al 3, dice, comienza, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo le está haciendo la promesa, hermano, que iba a ir con su Padre, hermanos, a preparar lugar. Sí, pero le está diciendo, yo voy a regresar. Sí, si creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, por eso, sí, dice, yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me fueres preparar el lugar, vendré otra y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa os tomaré yo a mí mismo, hermano? Significa, hermano, que cuando Él vuelva por segunda vez, por eso es tan importante, tanto que yo le repito eso, de lo que es la santificación, hermano, o la justicia impartida. ¿Sí? O sea, tenemos que estar, hermanos, con nuestra mente limpia y apta para ir al cielo, hermanos. Tenemos que tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo, nuestra mente limpia y purificada, hermano. Pero ahorita ya se está predicando, sí, que vamos a pecar hasta el final y que nosotros así es, porque nacimos ya con el pecado original, y Cristo por eso no pecó, porque Él nació con la naturaleza de Adán antes de que pecara. ¿Sí me explico? Entonces todo ese tipo de cosas son enseñanzas católicas, hermano. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. Sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos porque Él es santo, hermanos. La Biblia es muy clara, hermanos. Por eso Cristo dice, os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Toda esa persona, hermano, que esté preparada cuando Cristo venga por segunda vez con un carácter limpio y purificado, sí, listo para ir al cielo, vamos a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo dice, os tomaré a mí mismo. Porque vamos a reflejar a Cristo mismo, hermanos. Pero el diablo te enseña otra cosa. El primer intérprete de la ley, ¿qué le dijo a Adán y Eva? No moriréis. Cuando Dios les había dicho que iban a morir, hermano. Dios no quiso decir eso, o no significa lo que ustedes creen. Al contrario, van a ser como Dios sabiendo el bien, hermano. Sí, es increíble, hermano. Pero el diablo siempre ha actuado así y ha engañado al hombre desde que este mundo es mundo, hermanos. Por eso el 14:1 se comienza, no se turbe vuestro corazón. ¿Ven la importancia de leer con el contexto correcto, hermano? ¿Por qué Cristo les dijo eso? Porque el previo, de los versículos que les acabo de leer del final del capítulo 13, ellos se turbaron cuando Cristo les dijo, donde yo voy ustedes no pueden ir. No entendían ellos, hermano. Por eso Cristo les dijo, no se preocupen, que ustedes estén tranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Sí? Si creen en Dios, el Padre, creed también en mí. Qué tremendo, hermano. Son palabras de consuelo y de esperanza a sus discípulos. Dice, en la casa de mi Padre, ¿dónde vive el Padre, hermano? En el cielo. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la morada del Padre, hermanos. Amén. Voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermano, creen que le lleve a Cristo preparar lugar? Ya, si ya eso sucedió hace casi 2000 años. ¿Creen ustedes que Él necesita 2000 años para hacernos una casa? Claro que no, hermanos. Cristo puede hacerlo con solo decirlo.
Aquí se está refiriendo, hermano, que tenía que cumplir ciertos puntos o pasos como sumo sacerdote en el santuario del cielo, hermano, para poder llevarnos legalmente al cielo con su Padre. Y allí es donde entra el contexto del libro de Apocalipsis, hermano. Porque el capítulo 1 de Apocalipsis empieza a hablar de Cristo cuando asciende al cielo, ministrando ¿dónde? En la parte del lugar santo, hermano, que es la entrada en la carpa propiamente dicho del santuario, es el lugar santo, y la tercera fase es el lugar santísimo, hermano. Así que aquí se está refiriendo, hermano, que tiene que cumplir la administración o los pasos como sumo sacerdote en el santuario celestial, hermano, para poder llevarnos al cielo legalmente con su Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué seguía después del atrio, hermano? Se pasaba al interior del salón, propiamente dicho, lo que les acabo de decir. Primero el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Después del atrio comienza toda la historia y el simbolismo del libro de Apocalipsis, hermano. En el contexto del santuario celestial, lugar santo y lugar santísimo, Cristo dice, iré a preparar lugar al cielo, hermano. Amén. Pero ¿cómo está presente aquí Cristo, hermano? Por medio de su Espíritu Santo, hermano. Su omnipresencia invisible está aquí con nosotros o con sus discípulos. Por eso Cristo les hizo la promesa antes de subir al cielo, ¿verdad? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo, hermano. ¿Ven? Pero ahora, ¿cómo? En nuestra mente, en nuestro corazón, hermano. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿dónde estaba Cristo, hermano? En la nube, protegiéndolos del sol, del clima. En el día era una nube y les cubría el sol, hermano, y en la noche era una antorcha de fuego, porque el desierto en la noche hace frío, hermano, y los calentaba. Cristo sobre de su pueblo, hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando ya Cristo nace de María y todo eso, que comienza su ministerio, era Cristo con nosotros. Por eso es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la tercera fase del plan de redención era subir al lugar santo y después al lugar santísimo, ¿no? Que ahorita se los voy a explicar. Y es ahí cuando asciende al cielo, es Cristo, ¿dónde? En nosotros, hermano, en nuestra mente. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu, hermano. Pero es el Espíritu de Cristo el que está ministrando, hermano. No hay un Dios Espíritu, como nos han enseñado erróneamente en las iglesias, hermanos. Por eso aquí te enseñan, hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso no existe, hermano, por Dios. Entonces, en el contexto de que lo que estamos hablando, lugar santo y lugar santísimo, Cristo dice, iré a preparar lugar al cielo. Pero ¿cómo va a estar Cristo presente? Ya se los repito nuevamente, aquí por medio de su Santo Espíritu, hermano, por medio de su Santo Espíritu. Intercede ante el Padre físicamente, hermano, porque Cristo está encarnado, hermano, en el cielo. Acuérdense que Cristo nació con carne glorificada, pero cuando sube al cielo, ¿qué pasa? El Padre le regresa esa gloria que tenía con el Padre, como en el principio. Eso viene en Juan 17:3. Padre, dame esa gloria que estuve contigo desde la eternidad. Sí, regrésamela. Y el Padre, cuando asciende al cielo, que le toma parecer al Padre, el Padre lo vuelve a glorificar. Y Cristo, Cristo ahí es cuando Cristo puede usar su divinidad nuevamente y puede derramar su Espíritu Santo, hermano. Que es lo que pasó en el día de Pentecostés exactamente, hermano. Le dio poder ¿a quién? A sus discípulos, hermano, a los apóstoles que estaban en el aposento alto, en Hechos 2 de los apóstoles, hermano. Entonces una está intercediendo ante el Padre físicamente en carne, y la segunda está presente en todas partes por medio de su Santo Espíritu, hablando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo, dice la hermana Juárez, que es su omnipresencia, ¿sí? Desvestida de su humanidad, hermano, pero que es Cristo mismo, hermano, en nosotros, hermano. Y Él lo dijo en la palabra, aquí, es más, de hecho aquí en Juan lo dice. Dice, en el versículo 23 dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él, hermano. Amén. Les pregunto yo, hermanos,
¿Dónde está el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad que tanto alegan los trinitarios, hermano? La palabra jamás enseña eso, hermano. Pero Cristo quiere que habitemos con Él físicamente, que es a lo que se refiere Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Que nos va a llevar al cielo, a la morada que tiene en el cielo, en el lugar donde está su Padre, hermano. Y ese es el objetivo y la finalidad, hermanos, del plan de redención. Y este se encuentra simbolizado en los 3 pasos o departamentos del santuario celestial. El santuario celestial. Cristo, hermano, nos pide que vivamos al revés de Él, que estemos físicamente aquí y espiritualmente en el cielo, hermano. Por eso nosotros debemos respirar aquí la atmósfera del cielo, que hagamos nuestro pedacito de cielo aquí en la tierra, hermano, que nuestra mente y nuestro corazón esté añorando estar en el cielo algún día con Él físicamente, hermano. Amén y amén por eso, hermano. Con esto en su mente, hermano, vamos al libro de Apocalipsis para introducirnos. Apocalipsis 1, 11 y 13, hermano. Dice, escúchenme. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, escúchenme. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con cinto de oro bruñido, hermano, bruñido. Ok, esto es bien interesante lo que acabamos de leer, hermano, porque cuando Cristo sube al santuario celestial, hermano, entra a la primera parte del salón, que es el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelero de los 7 brazos, hermano, que es lo que está viendo Juan en visión, a Cristo dentro del lugar santo, ¿sí? Moviéndose en el candelero de 7 brazos, hermano. Que esos 7 brazos figuran, ¿sí? Figuran a las 7 iglesias que te la está nombrando ahí, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Entonces, Cristo se sube y empieza a ministrar, ¿dónde? En el lugar santo, hermano. Por eso es importante entender el santuario para poder entender Apocalipsis, hermano. ¿Sí? Entonces, quiero antes comentar, hermano, que muchos teólogos piensan que el libro de Apocalipsis, hermano, es un libro desordenado e incomprensible. Pero yo creo que es un libro perfecto y ordenado, igual que su autor, hermano, perfecto. Pero el Señor dejó la promesa que en el tiempo del fin muy pocos se entenderían y darían el último mensaje correctamente. En cierta ocasión, una sobrina que estaba asistiendo a una iglesia apostólica y ella, pues, como que cuando me visitaban, yo siempre les explicaba mucho de Apocalipsis. Y cuando ella regresa, ¿no? Pues ella muy entusiasta le dice a su pastor, oiga, pastor, ¿por qué no nos enseña Apocalipsis? Y el pastor le dijo, ay, hermanita, dice, no se emocione, dice, no se emocione, como que andan a entender, no, hijo, no se desespere, hijo, todo eso en su tiempo, eso ahorita no hay necesidad de eso. Cuando ya casi estamos en los últimos tiempos, hermano, en serio. Y así se la llevan, ¿no? Me dice, ¿por qué no lo hacen, hermano? Siendo honestos, porque no tienen la luz, hermano. Y como ni siquiera predican el santuario, ni lo entienden realmente, espiritualmente, hermano, no pueden explicar Apocalipsis, se les hace bien complicado, hermano. Por eso les digo, les acabo de leer a que muchos teólogos, ven Apocalipsis, ¿verdad?, como un libro desordenado, ¿sí? Y que pues es incomprensible, ¿verdad? Pues no se puede explicar. Y entonces ellos se la sacan fácil, no, te dicen, no, pero es que no es tiempo, hermano, no es tiempo, no se emocionen. Entonces así se la llevan, hermano. Ahí tienen a los pobres hermanitos con una luz, hermano, no les dan su alimento a su tiempo, hermano. Y cuando venga el patrón de la casa, a sus siervos los va a encontrar faltos, hermano, porque no dieron el alimento a tiempo, hermano, a tiempo. Por eso siempre, hermano, le recalco la importancia del santuario, hermano,
porque si no lo entendemos, no podemos entender Apocalipsis ni el plan de redención, hermano, menos el espíritu de profecía dado el Elena G. de White, hermanos. En el conflicto de los siglos, donde están todos los acontecimientos del fin paso a paso hasta la tierra nueva, hermano. Y créanlo, y no me dejarán mentir o no, que todo lo que viene en el conflicto de los siglos es un libro precioso, hermano, que Dios le inspiró a Elena de White, y todo se está cumpliendo al pie de la letra, hermano, y en nada, escuchen, hermano, en nada contra la Biblia, hermano, perfectamente en concordancia con la Biblia, hermano, y eso muestra que ese mensaje es de Dios, hermano. Apocalipsis 1, 4 al 5, hermano. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, vean, hermano. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, escuchen, hermano, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermano, amén. Dice, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre, hermano. Esto está en pasado, mucho ojo. ¿Por qué? Porque Cristo venía del atrio, hermano. Acuérdense que el Apocalipsis es la continuación, ¿sí?, de Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo lo ven los discípulos ascender al cielo. ¿Y qué les dicen los 2 ángeles? Ese Cristo, así como lo vieron subir, así va a volver. Y de ahí llega al cielo y empieza a ministrar. ¿Cómo? Empieza a ministrar en el lugar santo, hermano, del santuario celestial, hermano. Y vean cómo son perfectos los números, hermano, porque Cristo cuando muere fueron 3 días, hermano. Muere un viernes, resucita el domingo y son 3 días. Duró 40 días con sus discípulos, son 43, ¿sí? Asciende al cielo, que son los 7 días de la purificación y de la glorificación, hermano, y de la purificación del sumo sacerdote, que eso lo podemos ver desde la purificación de Aarón, hermano, como sumo sacerdote, y la consagración de Aarón. Entonces, si ustedes observan, esos 7 días completan los 50 en el día, y en el día Pentecostés Cristo les da su Espíritu Santo, hermano, cuando es glorificado en el cielo, les da su Espíritu Santo a sus discípulos en el aposento alto, que es en Hechos de los Apóstoles 2, hermano. ¿Ven que tomo los números en la Biblia y todos los acontecimientos son perfectos, hermano? Perfectos. Entonces, si él venía del atrio, por eso dice, el que nos amó y lavó nuestros pecados con su sangre. Esto está empezado a dar mucho ojo, venía del atrio. Después aquí comienza el contexto de Apocalipsis en el lugar santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en los 7 candeleros, hermano, y está hablando de las 7 iglesias, porque los 7 candeleros significan las 7 iglesias, hermano. Dice, aquí en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles y de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, hermano. Ahí está, para el que tenga alguna duda, hermanos. Entonces Cristo, Juan lo ve entre las iglesias, hermano, entre los candeleros, entre el candelero de 7 brazos, está en medio de ellos, verso 13. ¿Dónde está el candelero? En el lugar santo, en el santuario, en el santuario, hermano. Acuérdense que el santuario terrenal que Dios le permitió que hiciera Moisés aquí en la tierra, hermano, desde el Éxodo, es una copia fiel del santuario celestial, hermano. Y en el lugar santo está el candelero, los 7 brazos, hermano. Y ahí está también la mesa de los panes sin levadura, que son 12 panes de la proposición. Y está válgame Dios, se me fue el altar del incienso, perdón, hermano. Entonces, donde ponían el incienso, ¿no? Y ese humito pasaba al lugar santísimo, que es la segunda parte del santuario, ¿va? O del salón, que es la tercera parte del plan de redención. Pero el humo, pues representa las oraciones de los santos, hermano. Entonces, en el lugar santo está el candelero, los 7 brazos, versos 17, 18, hermano. Interesante, ahora los candelabros está delante del trono, hermano. Entonces, el trono está donde están el Padre y el Hijo a su diestra, hermano. Está en el lugar santo por 1800 años. Escuchen, hermano, esto es bien importante, hermano. Acuérdense que
Hay una profecía en Daniel, hermano, que dice que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Y cuándo se purifica el santuario, hermano? En el día de la expiación, una vez al año va, el sumo sacerdote, que aquí era Aarón, el hermano Moisés, una vez al año pasaba del lugar santo al lugar santísimo, hermano, para purificación de los pecados de todo el pueblo de todo el año, hermano. Y esto sucedía el día 10 del séptimo mes del calendario judío, que será el mes de Tisri, hermanos. Entonces el día primero eran las trompetas, la fiesta de las trompetas, el día 10 era la expiación, ¿sí? El día del 15 al 22 era la semana de los tabernáculos, ¿no? Era ya cuando ya ellos habían triunfado, ya se habían quedado purificados, habían triunfado sobre el pecado, y eso representa, ¿verdad?, la venida de Cristo en el futuro, hermano. Entonces Cristo en un futuro va a venir en otoño, hermano, porque esas fiestas representan todo el plan de redención, hermano. Por eso les digo que es importante entender el santuario. Entonces el trono está donde está el Padre y el Hijo a su diestra, está en lugar santo por 1800 años. Entonces esa profecía, hermano, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será profecía de Daniel 8:14. Se comenzó en el año 457, ¿verdad?, con la orden del rey Artajerjes de la restauración del templo, el muro y la ciudad de Jerusalén, hermano. Era el rey Artajerjes de Persia, y lo marca la profecía bien claro, hermanos. En el tiempo de Esdras, en el libro de Esdras podemos nosotros estudiar eso, ese punto. Y de ahí arrancando, nos da hasta 1844, y se cumple la profecía de 2300 tardes y mañana, que se convierte día por año en 2300 años, hermano. Entonces, por eso dice 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Entonces, en 1844, Cristo y el Padre pasan del lugar santo al lugar santísimo en la tercera fase del plan de redención, hermano. Por eso es importante entender esto, hermanos. Entonces, por eso dice que durante 1800 años, ¿verdad?, lo podemos checar también en el escrito, porque sea primeros escritos. Dice, entonces que vamos a leer esto, hermanos, para entender un poquito más rápido, así rápidamente esto. Al final de los 2300 días, página 54 de primeros escritos, dice, vi un trono y sobre él se sentaron el Padre y el Hijo. ¿Dónde está el Espíritu Santo, el Dios Espíritu que tanto enseñan, hermano? Y sobre él estaban el Padre y el Hijo. Por eso la Biblia, y siempre la Biblia te enseña, el Padre sentado y el Hijo, el Hijo ¿a dónde? A su diestra, a su derecha, hermano. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubrió una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no lo podía contemplar, porque dijo, si llegase a contemplar la gloria y la persona de mi Padre, dejaría de existir. Delante del trono vi el pueblo adventista, hermano, los que estaban esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia y el mundo. Este fue el movimiento que hubo precisamente al término de los 2300 tardes y mañanas, hermano, en 1844, cuando sufrieron el casco, cuando fue un movimiento interdenominacional, ¿verdad? Eran metodistas, bautistas, presbiterianos, metodistas, ¿sí? que siguieron el mensaje de Guillermo Millen y esperaron el regreso de Cristo en el 22 de octubre de 1844, pero sufrieron un casco. La profecía era exacta, hermano. El problema no fue, donde erraron fue en el acontecimiento, hermano, porque Cristo, lo que pasó en esa fecha, que pasó del lugar santo al lugar santísimo en la tercera fase del plan de redención, hermano. Por eso dice que delante del trono vi al pueblo adventista, ¿verdad?, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada, mientras que la otra no manifestaba interés, permanecía de pie e indiferente. O sea que no les importaba, hermano. Los que estaban postrados delante del trono elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo, y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esa gran luz, muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente, otros eran descuidados y no apreciaban la luz y esa se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la compañía que rezaba y que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban como la gloria, hermano.
vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Ahí está, hermanos. Pasó del lugar santo al lugar santísimo, hermano. Fíjate, dice que ella lo vio y pasó en un carro de llamas de fuego, hermano. Entró al lugar santísimo y al interior del velo se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente, hermano. Dios los dejó en tinieblas. Después que él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron, cuando se levantó Jesús, tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y lo conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y vimos su hermosa voz decir: aguantad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo, hermanos. Después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado, hermano. Lo dice, me di cuenta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado, hermano. Satanás parecía estar a un lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Y Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. ¿Qué sucedió? No quisieron, hermano. Toda esta gente no quiso aceptar la luz que Dios les dio, hermano, por medio de todos esos hermanos, todos esos hombres que Dios levantó en ese tiempo, y se quedaron en tinieblas, hermano. ¿Y quiénes empezó a influenciar, hermanos? El diablo. Y se quedaron en tinieblas, hermano. Después vino la luz del sábado, hermano, y ellos no la aceptaron. Siguieron ya con sus doctrinas cerradas, hermano, porque hasta 1844 todas las iglesias eran el pueblo de Dios, hermano, pero después de 1844 Dios les dio una nueva luz que no quisieron aceptar, y los que la aceptaron, dice que el Padre le dio una luz al Hijo y el Hijo se la dio a esa gente que estaba postrada orando por más sabiduría y por más entendimiento de la palabra, y Dios les dio esa luz, hermano. Y los demás se quedaron, que eran indiferentes y no les importó, hermano. El diablo les empezó a aventar su espíritu y una influencia impía, hermano, impía. Y se quedaron en tinieblas, hermano, hasta ahí. Cristo, hermano, estaba en el cielo en medio de las iglesias o candelabros. Las iglesias en la tierra brillaban espiritualmente, simbolizando el candelero del cielo y su luz. ¿Sí? O sea, así como en la tierra, en el santuario terrenal, el sumo sacerdote vigilaba que no le faltara aceite al candelero, o el aceite símbolo del Espíritu Santo, para que no dejara de alumbrar. Así Cristo desde el cielo nos da su Espíritu para no dejar de alumbrar. Gloria a Dios por esto, hermano. Cristo nos manda su Espíritu Santo para darnos sabiduría, entendimiento y llevarnos y conducirnos a toda la verdad, hermanos. En Apocalipsis vemos lo que hace Cristo para preparar lugar para nosotros y hacer posible la promesa de Juan 14, 1 al 13, hermano. No se turbe vuestro corazón, la cita que les leí ahorita. Si creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermano. Fíjate qué tremenda cita. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es la promesa de nuestro Señor Jesús, hermano. Nunca se nos olvide eso, por Dios. Cristo dando luz a su iglesia, hermano, la cual jamás ha estado sola. ¿Sí? No se turbe vuestro corazón, o sea, no se preocupen. Amén. Él está con ustedes, hermanos. Amén. Apocalipsis 4, 1 al 5, ¿verdad? Apocalipsis 4, 1 al 5. Después miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Sí? Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí en un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué tremenda cita, hermano. Cristo dando luz a su iglesia, la cual jamás ha estado sola, hermanos. ¿Sí? Aquí seguimos viendo al Padre y al Hijo en su trono. Otro punto a resaltar, hermano, es que estaba rodeado de 24 ancianos. Recordemos que en el lugar santísimo solo el Padre y el Hijo pueden entrar. Además, delante del trono
están los 7 candelabros, porque Apocalipsis 4 en el contexto correcto está hablando del lugar santo, hermano. Por eso ahí, hasta ahí, estaban los 24 ancianos alrededor del trono junto al Padre y al Hijo, hermano. Pero cuando el Padre y el Hijo entran al lugar santísimo, ahí los 24 entran, ahí no pueden entrar, hermanos. Entonces debemos recordar, en el Santísimo solo el Padre y el Hijo pueden entrar. Además, delante del trono están los 7 candelabros, o los 7 espíritus de las iglesias, hermano. 7 es plenitud, totalidad de Dios, es poder de Dios, hermano. O sea, su omnipresencia está en el lugar santo, hermano. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces Cristo comienza a ministrar sus iglesias, hermano. Apocalipsis 1-3. Y en el capítulo 4 y 5 vemos el trono en el lugar santo, y comienzan los 7 sellos del libro. Yo no sé si recuerdan, hermano, yo les di una serie de todos los sellos, Apocalipsis 4 y 5 hasta el 7, hermano. Si ustedes se acuerdan, yo les di como 4 sermones o 5 referente a los sellos, hermano. Denle una repasar, hermano, son temas bien importantes, ¿verdad? Y hay gran sabiduría de Dios ahí, hermanos. Casi, pues de gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da ese entendimiento para poder entender todas esas cosas, hermano. Ahí en el capítulo 4 y 5 vemos el trono en el lugar santo y comienzan los 7 sellos del libro. En el capítulo 5 y 6, en el único digno de romper los sellos es el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, o sea, Cristo, el león de la tribu de Judá. Y lo importante, hermano, es que la historia de las iglesias comienzan en la administración de Cristo en el lugar santo. Amén, que ya se los había explicado, hermano. Tomando como base la promesa que les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. En Hechos 1:8, Cristo les hace la promesa, ¿verdad? Y recibiréis poder y me serán testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todas las naciones del mundo, hermano. Amén. ¿Y cuál era esa promesa? Estamos hablando de Hechos 1:8, ¿va? En el capítulo 2, en el capítulo que sigue, Cristo les manda a su Espíritu Santo, hermano, el Espíritu de Cristo en sus discípulos, donde recibieron poder para predicar con poder, hermano, valga la redundancia. Acuérdense que ahí Pedro empieza a predicar el sermón, en el cual se convierten 3,000 personas, y a los pocos días se convierten 5,000 más, hermano. Un sermón poderoso de Pedro, hermano, amén, con el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo dentro de él, hermano. Entonces, ¿cuándo recibieron la lluvia temprana? En el Pentecostés, hermano, en Hechos 2:1-4, cuando reciben el Espíritu Santo en el aposento alto, hermano. Después vienen todos los acontecimientos y penurias de las iglesias narradas en los 7 sellos, que es lo que la serie que yo ya les mandé, se las expliqué sello por sello, hermano. Todo esto es en el marco del lugar santo, hermano. Todo esto sucede cuando Cristo ministra en el lugar santo, cuando envía esa luz a sus iglesias, hermano. Y debemos tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Como me decía un profe de la preparatoria, hermano, podemos ponernos ojos de shisha. Entonces, la primera parte de Apocalipsis, su marco es histórico. Aquí entra también todos los capítulos de Daniel, la estatua, las bestias, hasta Daniel 8:14, hasta 2600 tardes y mañanas. El santuario será purificado. Aquí comienzan todos los acontecimientos después de 1844 en el lugar santísimo. Vean cómo todo esto va relacionado de una manera perfecta, hermano. Porque acuérdense que todo eso es de la historia en cuanto a la estatua y las bestias, hermano, de Daniel 2 y Daniel 7, Daniel 8. Tiene que ver esto en el contexto del lugar santo, hermano. Pero después de 1844, hermano, cuando ya estos discípulos, ¿verdad?, que esperan el advenimiento de Cristo, sufren el gran chasco. Pero ahí Cristo pasa, ya se los expliqué, del lugar santo al lugar santísimo, y empieza a administrar la última fase del plan de redención, hermano. Esto nos indica que ya estamos al final de la terminación de la historia de este mundo, hermano. No tenemos mucho cuidado con eso, hermano. Después viene el incensario o altar del incienso, está casi para entrar el velo al lugar santísimo. Ahí está el altar del incienso, y vemos ahí cómo
como ahí se le echaba incienso para que subiera ese humo que representa las oraciones de los santos, hermano. Y ese humo llega hasta el lugar santísimo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Padre, hermanos. Y aquí comienzan las trompetas de Apocalipsis 3. Este altar, hermano, está ubicado exactamente enfrente del lugar santísimo, porque el humo llega hasta este departamento. El humo representa las oraciones de los santos, hermanos. Observen, hermanos, que las iglesias, los sellos y las trompetas, escuchen esto, hermanos, bien interesante. Las iglesias, los sellos y las trompetas es el mismo marco histórico, hermano, pero visto en 3 diferentes perspectivas, pero es lo mismo, hermano. Sí, con diferentes simbolismos, pero es lo mismo, así como Daniel 2, sí, cuando el rey Nabucodonosor y la estatua, o cuando Dios le da el sueño a Nabucodonosor de una estatua, hermano, con 4 metales, y Daniel 7, ¿verdad? Las bestias, o también Apocalipsis 12 y 13, es la misma profecía, hermano, pero con diferentes simbolismos, hermano. Y vean cómo Daniel y Apocalipsis encajan perfectamente, pero es lo mismo, hermano. Se tienen que estudiar en el mismo contexto, hermano. Apocalipsis capítulo 1 al 10 se desarrolla en el lugar santo, hermano. Es la administración de Cristo en el lugar santo. Pero el Señor dándonos evidencia que todo apunta al lugar santísimo. En los capítulos de Apocalipsis del 11 al 22 es la administración de Cristo ya en la fase final del lugar santísimo, hermanos. El lugar santísimo. Aquí lo resaltable es que a pesar de las caídas y sufrimientos de su iglesia, hermano, Cristo siempre está ahí, manteniendo la llama viva, hermanos, alentándonos todos los días y diciéndonos, aquí estoy, no temas, yo ya vencí, así como tú vencerás. Esfuérzate, sé valiente y confía en mí, hermano. Amén y amén, hermano. Hermano, pues esto es así rápidamente, a grandes rasgos, pero yo creo que sí, con la ayuda de Dios, yo creo que sí se los expliqué lo mejor posible, esperando que lo capten, hermano, pidan a Dios sabiduría y verán que Dios se las da, hermanos, que les abra su mente, su corazón, y verán que son temas, la verdad que aparentemente son difíciles, pero no, pidiéndole sabiduría ya son fáciles, hermanos. Es que la Biblia la van a venir al final del tiempo, al fin de levantar niños, hermano, niños que te van a explicar el Apocalipsis de una manera maravillosa, hermano. Escuchen lo que les estoy diciendo. Dios los va a levantar, hermano, con el Espíritu de Cristo dentro, hermano. Yo en Estados Unidos vi un muchachito de 4 años, no sabía ni hablar, hermano, predicando con poder, hermano. Un muchachito de El Salvador, pero predicando de una manera poderosa, hermano. Y esa es una muestra de lo que viene en el tiempo del fin, hermano. Hay que pedirle sabiduría a Dios, que Dios nos abra nuestra mente, que no seamos tan obstinados, con todo respeto lo digo, hermano, y ser un poco uno más receptivos y no cerrarse, hermano, porque acuérdense que lo que pasó con estos discípulos al término de las 2300 tardes y mañanas, no quisieron aceptar la luz que Dios les envía, no la aceptaron y se cerraron, hermano, se ofuscaron y quisieron seguir en sus mentiras que estaban ya practicando por muchos años, hermano. Imagínense toda desde el tiempo de la reforma de Martín Lutero, que poco a poco Dios les fue dando verdades, pero no tienen la verdad completa, hermano. Dios la fue reformando poco a poco. Después ya Dios ya les quiso dar la verdad y ya en su totalidad para el tiempo del fin, el último mensaje, y no lo quisieron aceptar, hermano. Quisieron seguir ahí en lo mismo y hasta la fecha, hermano. Y son iglesias que se quedaron en tinieblas, hermano. Con todo mi respeto se los digo. ¿Y qué pasa? Ya lo estamos viendo ante nuestros ojos. Todas esas iglesias, hermano, que no quisieron aceptar esa luz nueva que hicieron, ya volvieron con la mamá, hermano, con la iglesia católica romana, que fue donde salieron. Y todo el